En este caso vamos a hablar ahora de la migración celular. La migración celular es el movimiento dirigido de células desde una ubicación hacia otra, a menudo en respuesta a señales específicas del entorno. Es crucial para muchas funciones biológicas. Una de ellas es el desarrollo embrionario. Como pueden ver acá, les dejé una bonita imagen de lo que es la gastrulación, en donde las células migran para formar tejidos y órganos. También migran para la cicatrización de heridas, las células se desplazan hacia el sitio de la herida para repararla, y también migran en cuanto a la respuesta inmune. Las células inmunes migran hacia los sitios de infección e inflamación para combatir los patógenos. Acá podemos ver cómo migran para cuando nos hacemos una herida, y acá pueden ver cómo migran las células del sistema inmune. Pues acá tenemos un leucocito que va migrando hacia lo que es la zona de donde tenemos la agresión. Bien. Entonces, tenemos 4 etapas de la migración celular. La primera, la señal; la segunda, el sensado; la tercera, la señalización intracelular; y la cuarta es la respuesta motora, es decir, el movimiento. Entonces, primero la señal. Tenemos estos puntitos rojos, van a actuar con estos receptores. Bien, la mayoría de las señales que nos van a llegar son proteínas. La mayoría de las proteínas tienen receptores en la membrana plasmática porque no pueden pasar fácilmente lo que es la membrana plasmática. Se quedan acá a nivel superficial de los receptores, y de ahí se genera una cascada de señalización intracelular como una traducción de lo que está pasando afuera para que se genere una respuesta por parte de la célula. Si fueran otro tipo de moléculas, como vamos a ver en el taller, por ejemplo, el cortisol, que es un lípido, los lípidos pasan fácilmente a la membrana plasmática, porque ¿de qué está hecha la membrana plasmática? De lípidos. Entonces pasa fácilmente, y sus receptores se encuentran a nivel citoplasmático. Bien, entonces esa es la diferencia principal que ustedes tienen que ver cuando los solutos o las señales son proteicas o son lipídicas. En esta migración, la migración celular, las señales son proteicas. Entonces, no tiene sentido que nuestros receptores estén a nivel de la membrana plasmática en su parte superficial, ¿no? En cambio, el cortisol tiene sentido que su receptor esté a nivel de la membrana del citosol, porque puede pasar fácilmente lo que es la membrana plasmática. Entonces, las señales son traducidas por receptores presentes en la membrana plasmática. La concentración y asociación con otras proteínas determina la rapidez de la señal. Existen regiones que están altamente especializadas en traducir señales intracelulares. Bien, entonces, ¿cuál es la respuesta o lo que nosotros vamos a querer hacer? Organizar la organización y el movimiento de los órganos, y la forma celular, movimiento y contracción. Bien. La migración celular direccional, señalización intracelular que regula la dinámica del citoesqueleto de actina. Acá se va a remodelar todo lo que es el citoesqueleto, pero el principal que va a actuar para moverme, bien, por cómo voy a formar estos filopodios y los lamelipodios, son los filamentos de actina. Bien, entonces acá tenemos que el quimioatractante, que es el sustrato, la señal, va a actuar con el receptor. Este receptor va a generar una serie de pasos intracelulares que va a generar la polimerización de la actina, la protusión, que acá podemos verlo, y la contracción de la miosina acá en la parte posterior, donde yo tengo que contraer la parte de atrás de la célula para poder moverme. Bien, es como si yo me estoy moviendo, alargo mi brazo, obviamente que para poder avanzar tengo que contraer mis piernas y mi tórax si me estoy, mi abdomen si me estoy arrastrando, ¿bien? Entonces, contraigo. De nuevo, alargo mi brazo, contraigo. Eso es lo que hacen las células, ¿bien? Entonces, acá me da un quimioatractante específico que es el CDC42, que va a generar un frente de activación de RAT, va a llevar a la activación del ART2-3, y esto va a llevar a la activación de la miosina tipo 2. Y acá se genera todo el ensamblaje de los filamentos de actina, el recambio rotatorio del borde conductor y la contracción de los filamentos de miosina para generar lo que es la contracción en el frente posterior. Bien, este es el frente anterior, o el frente en realidad, y esto es el detrás.
Para entender estos procesos, veamos los diferentes tipos de migración y las diferencias entre sí. Bien, el principal y el que nos explica en la migración celular direccional es la quimiotaxis, que es la migración y desplazamiento de células hacia productos químicos atractivos o lejos de aquellos dañinos. Bien, quimioatracción o quimiorrepelente. Bien. La quimiotaxis en sí es el movimiento dirigido de las células en respuesta a gradientes químicos en el ambiente. Son a sustancias que están en el ambiente. Bien, las células se mueven hacia concentraciones más altas de una sustancia química atractiva o lejos de una sustancia química repelente. Se basa en señales químicas. Son moléculas que están en la matriz extracelular, libres. A diferencia de lo que es la aptotaxis, que es el movimiento celular dirigido por gradientes de adhesión. Las células se mueven hacia áreas donde pueden adherirse más firmemente a través de interacciones específicas con moléculas presentes en el sustrato. Entonces, acá los quimioatrayentes van a estar asociados a la membrana extracelular, ¿bien? Entonces, ahí se va a generar lo que es el movimiento por moléculas que están unidas a la MEC, a la matriz extracelular. En cambio, en la quimiotaxis son sustancias que están ahí flotando, ¿bien? ¿Qué es la durotaxis? La durotaxis es el fenómeno por el cual se mueven en respuesta a gradientes de rigidez en el entorno extracelular. Las células tienden a migrar hacia áreas más rígidas del sustrato en el que están situadas. Acá se puede ver, esto es más rígido, esto es más suave, entonces la célula va a migrar hacia lo más rígido. Este tipo de migración es crucial en procesos como la cicatrización de heridas y el desarrollo de tejidos. La diferencia principal entre estos dos, aptotaxis y durotaxis, es que la aptotaxis se basa en gradientes de adhesión molecular, o sea, más que nada la cantidad de moléculas que yo tengo adheridas a la MEC, mientras que la durotaxis se basa en gradientes de rigidez del sustrato. Bien. Los principales igualmente es la quimiotaxis y la aptotaxis. La apoptosis es la migración celular en respuesta a variaciones topográficas en el sustrato. Las células responden a las características físicas del sustrato como surcos, picos y valles, dirigiendo su movimiento hacia o desde esta estructura. Entonces acá podemos ver en dónde disminuye su protrusión o su actividad de protrusión de topotaxis en respuesta al gradiente de densidad, y aquí aumenta por el gradiente de densidad. Bien, entonces tiene que ver la topotaxis siempre con características físicas del sustrato, todo con la forma. Bien. Y la galvanotaxis o electrotaxis se refiere al movimiento dirigido de las células en respuesta a un campo eléctrico. Las células se mueven hacia el ánodo o el cátodo dependiendo del tipo y del contexto fisiológico. Pueden asimilarlo o asemejarlo mucho con el proceso de la electroforesis. Bien. Este fenómeno es importante en procesos como la regeneración de tejidos y el desarrollo embrionario. Bien, y acá vemos cómo las células van migrando del ánodo al cátodo. Bien. O también puede ser del cátodo al ánodo, ¿bien? Pero lo que es importante es que se mueven en respuesta a un campo eléctrico. Entonces, en comparación general, la durotaxis responde a gradientes de rigidez, la topotaxis, variaciones topográficas, la galvanotaxis, respuestas a campos eléctricos. Y las principales, aptotaxis y quimiotaxis, la aptotaxis responde a gradientes de adhesión, moléculas adheridas, quimiotaxis responde a gradientes químicos, moléculas que no están adheridas, moléculas que están ahí flotando. Bien. El mecanismo de migración celular. La protrusión, la formación de extensión de la membrana celular, como lamellipodios y filopodios, hacia la dirección del movimiento. Bien, acá lo podemos ver. Los polímeros de actina del córtex celular van a formar lamellipodios y filopodios, que van a ser como estos bracitos para ir movilizándose. La adhesión, porque después de que protruimos, nosotros tenemos que pegarnos a algo. Nos estamos como arrastrando, la célula se está arrastrando. Entonces protruye, forma su bracito y se tiene que pegar a algo. Las células se adhieren al sustrato extracelular mediante integrinas y otros receptores. La contracción. Les dije que si alargamos nuestro brazo, también tenemos que contraer nuestro abdomen y nuestras piernas
para poder migrar hacia donde yo quiero si me estoy arrastrando. Entonces las células usan el citoesqueleto de actina y miosina para generar fuerza y mover el cuerpo celular. Y la desadhesión, que lo podemos ver acá, las células se deshacen de las adhesiones en la parte trasera para avanzar, ¿bien? Y van a generar la liberación de la zona posterior. Y acá se puede ver cómo va moviendo el cuerpo celular mediante la contracción. Entonces, además de esto, tenemos el reciclaje de membranas, porque yo voy protuyendo y se genera una exocitosis en el frente de avance. Se genera endocitosis en la región posterior, que se retrae, y hay transporte de vesículas a través del citoesqueleto de microtúbulos y microfilamentos, que son los principales que actúan en los mecanismos de migración. ¿Bien? Entonces, exocitosis en el frente de avance, endocitosis en la región celular posterior. La quimiotaxis. ¿Cómo es la migración de la quimiotaxis? Mediante este gradiente de quimiosina se detecta el gradiente. Las células detectan la concentración de la sustancia química a través de receptores en su superficie. Se genera la señalización intracelular. La unión de la sustancia química lleva a los receptores a activar rutas de señalización dentro de la célula. Yo estoy interpretando lo que me están diciendo de afuera. Y se genera una polimerización del citoesqueleto. Se reorganiza el citoesqueleto de actina para dirigir la formación de protusiones hacia el gradiente. Y se genera un movimiento dirigido. Las células se desplazan hacia el quimiotrayecte, atracción positiva, se alejan del quimiorrepelente, atracción negativa. ¿Bien? Y acá se puede ver cómo se va generando mediante en las células un rodamiento, la interacción entre el leucocito y el endotelio por quimiosinas, donde se ve atraído este leucocito a estas quimiosinas y se va generando todas estas 4 etapas. Los ejemplos que tenemos son los neutrófilos, que se mueven hacia sitios de infección en respuesta a quimioatrayente, como el C5A, y células cancerosas, que migran en respuesta a factores de crecimiento que promueven la invasión y metástasis. La aptotaxis. Se genera primero la detección de la adhesión. Acá teníamos detección del gradiente, acá tenemos detección de adhesión. Las células detectan la concentración de moléculas de la matriz extracelular a través de integrinas y otros receptores de adhesión. Bien, acá ya empieza la integrina. Primero teníamos la quimiotaxis en lo que son los leucocitos. Estos son ejemplos, no se lo tienen que aprender. Pero en un momento tenemos la quimiotaxis cuando está flotando y cuando ya se adhiere, aptotaxis. Porque la aptotaxis es eso, se va atrayendo porque tiene mayor cantidad de moléculas de adhesión para unirse. Bien, se genera una señalización intracelular, la adhesión activa vía de señalización que promueven la reorganización del citoesqueleto, adhesión y desadhesión dinámica, las células forman y deshacen adhesiones focales dinámicamente a medida que se van moviendo y se genera un movimiento dirigido. Las células se desplazan hacia áreas con mayor concentración de moléculas adhesivas. Ejemplo de esto tenemos células endoteliales que migran a lo largo de gradientes de proteína de la matriz extracelular en la angiogénesis y los fibroblastos, que se desplazan a lo largo de gradientes de colágeno para reparar heridas.